Estudiantes, ¿cómo están? Buenas noches. Tenemos unos minutitos para empezar clases, ¿ya? Por favor, muchas gracias. Aquí viene, no, aquí por la iglesia, Tenemos unos minutitos y empezamos clases, por favor.
Listo, estudiantes, por favor, vamos a poner como título, ¿qué son y cuáles son las corrientes literarias? 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 Ponemos lo siguiente, dos puntos. Se entiende por corrientes literarias, se entiende por corrientes literarias, se entiende por corrientes literarias se entiende por corrientes literarias a los conjuntos, a los conjuntos a los conjuntos de obras literarias, de obras literarias, de, de obras literarias, a los conjuntos que son creadas durante, que son creadas durante, que son creadas durante creadas durante un periodo determinado, creadas durante un periodo determinado y comparten una serie y comparten una serie de características comunes. Como el estilo, coma, la temática, el estilo, coma, la temática, coma, estética, estética e ideologías. Estéticas e ideologías. Punto aparte. En las corrientes literarias, en las corrientes literarias, en las corrientes literarias, también se destacan, en las corrientes literarias, también se destacan a los diversos autores, no pasa por aquí, a los diversos autores, ya que ellos exponen una serie de realidades, ya que ellos exponen
una serie de realidades y críticas sociales y críticas sociales y críticas sociales, políticas, políticas y culturales que responden a un lugar, y momentos de la historia de la humanidad. De la historia de la humanidad. Punto aparte. En las corrientes literarias también se agrupan, en las corrientes literarias también se agrupan, en las corrientes literarias también se agrupan en las corrientes literarias también se agrupan las corrientes literarias también se agrupan a los autores que en conjunto, pásame. Gracias. Se reconocen entre sí una serie de opiniones, se reconocen entre sí una serie de opiniones, y sentimientos compartidos y expresados a través de la escritura, compartidos y expresados a través de la escritura, Punto aparte. Incluso, como se ha visto en algunos casos, incluso como se ha visto en algunos casos, incluso como se ha visto en algunos casos, incluso cuando se ha visto en algunos casos, hay movimientos que han redactado sus propios manifiestos, a fin de asentar los principios, los principios
de una corriente literaria, de una corriente literaria de una corriente literaria en particular, punto aparte. Cabe mencionar, coma, por otra parte, cabe mencionar, por otra parte, que las corrientes literarias, coinciden a su vez, con otras expresiones artísticas, coinciden a su vez con otras expresiones artísticas, coma, así como la pintura, o la música, en las cuales también se pueden encontrar diversos movimientos que se distinguen por reflejar un periodo en particular. Ponemos como título líneas de tiempo de las corrientes literarias. Líneas de tiempo de las corrientes literarias. Líneas de tiempo de las corrientes literarias. Dos puntos. A continuación se presentan las principales. A continuación se presentan las principales. A continuación se presentan las principales corrientes literarias según su orden cronológico, según su orden cronológico. Según su orden cronológico. Según su orden cronológico. Subtítulo, literatura griega, por favor. Literatura griega, literatura griega. Literatura griega. Dos puntos. La literatura griega abarca desde el siglo IV, antes de Cristo, AC ponemos nomás, ¿no? Antes de Cristo, hasta el siglo IV después de Cristo. DC, después de Cristo. Hasta el siglo IV después de Cristo. En números romanos ponemos, ¿no? Punto seguido. En este periodo se produjeron
En este periodo se produjeron las obras literarias más importantes, de la cultura occidental. Que relatan que relatan que relatan historias religiosas de dioses, semidioses y hazañas fantásticas. Entre ellas, novelas de la literatura griega. Te va a doler mucho la patilla. Vamos a poner como título literatura en la música. Ponemos lo siguiente, ¿no? Ponemos lo siguiente. La música ha sido coartada en la literatura. La música ha sido la coartada de la literatura. La música ha sido la coartada de la literatura desde la antigüedad hasta nuestros días. Hasta nuestros días. Punto seguido. Incluso las dos artes confluyen, en composiciones, con gran
significación, dos puntos, con gran significación, dos puntos. Dramas musicales, musicales, óperas, etcétera. Etcétera. Punto seguido. Cada movimiento estético, cada movimiento estético, cada movimiento estético se ha cuestionado la relación, se ha cuestionado la relación que se establece entre la música, que se establece entre la música No te metas a la boca, Nico. ante la música, ante la música y la literatura, aportando su propio significado, aportando de su propio significado, punto, seguido. En las composiciones se pueden establecer en la A ver, repito otra vez, ¿ya? La música ha sido la coartada de la literatura desde la antigüedad hasta nuestros días. Punto seguido. Incluso las dos artes concluyen en composiciones con gran significación. Dos puntos. Dramas, musicales, óperas, etcétera. Punto seguido. Cada movimiento estético se ha cuestionado la relación que se establece entre la música y la literatura, aportando su propio significado, punto seguido, en las composiciones se pueden establecer relaciones de complementariedad, entre las dos artes. De intertextualidad con códigos que se entrecusan, cada una de las artes
Cada una de las artes puede ser evocada por la otra, coma, etcétera. Como subtítulo ponemos códigos que se entrecruzan códigos que se entrecruzan de la música a la literatura y la literatura a la música. Ponemos lo siguiente. Múltiples códigos se entrecruzan, múltiples códigos se entrecruzan, múltiples códigos se entrecruzan en las manifestaciones musicales y literarias. En las manifestaciones musicales y literarias, coma, relacionadas y frecuentemente permeables entre sí, coma, hasta el punto de creaciones, hasta el punto de creaciones, hasta el punto de creaciones hasta el punto de creaciones en las que, por la evolución propia, hasta el punto de la evolución propia de la cultura, coma, influyen las unas en las otras, las unas en las otras, desdibujando la frontera, desdibujando la frontera, desdibujando la frontera, desdibujando la frontera entre ambas. Punto seguido. Incluso las obras musicales, incluso las obras musicales y literarias pueden concluir en productos culturales de mayor significación, entre paréntesis, dramas musicales, óperas, etcétera. Dramas musicales, coma, óperas, etcétera. En los que la parte musical y la literaria forman dos niveles de un mismo discurso. De un mismo discurso. De un mismo discurso.
punto aparte. Bueno, nos quedamos ahí. Sí, voy a explicar más o menos cómo se maneja esto del tema musical, ¿sí? ¿Cómo se maneja estas situaciones de la mezcla entre la literatura y la música o viceversa, la música y la literatura, ¿no? ¿Por qué la mezcla entre los dos? Sin literatura no hubiera existido la música, ¿no? No nos olvidemos que las situaciones dentro de este proceso literario de las cuales, perdón, nosotros podemos desarrollar sinfonías como la de Beethoven, sinfonías como la de Tchaikovsky, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, son también inspiradas en circunstancias eh, que en esa época podrían generar inspiración, ¿sí? Como por ejemplo, como usted ha escuchado, las canciones de Beethoven, canciones de Mozart, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nosotros podemos determinar este tipo de circunstancias cuando estas dos partes y estas dos artes se mezclan, tanto la escritura o la escribana con la musical y la música, ¿verdad? Igual seguimos hoy día en el siglo moderno viendo cómo la literatura se mezcla con el sonido y se transforma en una canción, porque eso es forma de una literatura, ¿no? Como por ejemplo la poesía, si ustedes le quitan la letra o una canción, se transforma en una poesía, en una rima, en una copla, en un verso, en una canción, etcétera, etcétera. Entonces, todo este tipo de circunstancias se transforma en todo esto, ¿no? Lo que ahora conocemos como la música de hoy en día. ¿Cuál sea el género? Y ya vamos a ver cómo se maneja la música en sus géneros musicales, porque en la música también hay géneros musicales, ¿sí? Pero va compaginado con la literatura, ¿no? Y vamos a ver este tiempito, por qué se compagina la literatura con la música y por qué el ende de mezclar las dos partes para que se transforme un arte. Y este arte, ¿sí? Y este arte exclusivo y bonito que es la música, también convive con las letras, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser una letra, bueno, algunos artistas dicen, el reggaetón. No, el reggaetón también forma parte de un arte musical, de una literatura, también porque forma una copla, una rima, ¿sí? Un verso, etcétera, etcétera. Entonces, forma parte de una literatura musical, ¿no? No significa porque las letras, si nosotros le leemos, por ejemplo, a, a Márquez, ¿no es cierto? No tiene mucho sentido en sus palabras y no significa que es malo. Entonces, sí hay que respetar este tipo de situaciones y de géneros. ¿Por qué? Porque es un arte donde lo veamos, ¿no es cierto? Listo, mis queridos estudiantes, conmigo hasta el día martes. Que les vaya bien, una linda noche, un buen fin de semana. Saludos a sus familias, bendiciones, Dios les bendiga y éxitos. Un gusto, hasta luego, que les vaya muy bien. Un gusto, hasta luego.